Se han filtrado los datos del benchmark del chip M4 en el iPad Pro y ojito porque Apple no nos ha contado toda la potencia que tenía este procesador. Hola, bienvenidos, soy Guillermo Mener y juntos descubrimos la tecnología de una forma directa, sincera y tranquila. Y ya hice un vídeo hablándote de por qué Apple ha lanzado el chip M4 tan solo 6 meses después de haber sacado el M3, te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción. Y bueno, estos iPads ya están en manos de algunos usuarios y han hecho los correspondientes test de rendimiento, unos test que vienen fantástico para compararlo con las generaciones anteriores y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Apple lo comparó en la keynote con el chip M2. Obviamente era el último chip que tenía el iPad y también creo que no querían hacerle mucho daño al chip M3. ¿Por qué? Pues porque la potencia de este M4 es descomunal y estamos hablando de que este M4 está en un iPad sin refrigeración y relativamente con pocos núcleos, entre 9 y 10 núcleos. Imaginaos ahora cuando veáis estos datos lo que puede ser un próximo chip M4 Pro, M4 Max. Locura, porque el chip M4 tiene el procesador single core, es decir, la puntuación en un único núcleo más alta del mercado, o sea que sí, podríamos decir que es el procesador más rápido para ordenadores personales o tablets que hay en el mundo. Pero para entender esto también hay que comprender cómo está fabricado el chip M4. Está fabricado en un proceso de 3 nanómetros, lo dicho, te lo explico todo mucho mejor en el otro vídeo aparte, pero bueno, vamos a verlo en contexto con los otros procesadores de Apple. Por ejemplo, el M1 estaba hecho en 5 nanómetros de primera generación y tenía 16.000 millones de transistores. El M2 en 5 nanómetros de segunda generación con 20.000 millones de transistores. El M3 con 3 nanómetros de primera generación y 25.000 millones. Y llegamos al chip M4 con un sistema de fabricación de 3 nanómetros de segunda generación, llegando a los 28.000 millones de transistores. Para que entiendas, los transistores son como los motores en sí del procesador y a más tiene, pues más potente es. Y a más pequeño es decir, a menor número de nanómetros, pues más pequeñitos son esos motores y más entran lo que es en la misma placa del procesador. Por eso, cuanto más bajo es el número, más transistores entran y a la vez consume también menos energía. Resumido así muy rápidamente entre tú y tú, ¿vale? Ahora vamos a ver ya directamente los datos que ha arrojado este chip M4 en el test realizado en el iPad Pro. En una puntuación single core nos da unos números de 3.810. Multicore sube hasta 14.541. Analizando también el rendimiento gráfico o de la GPU, tenemos una puntuación de 53.792 y si vemos el Machine Learning tenemos una puntuación de 9.234 puntos. Y bueno, visto así fríamente, quien conozca los datos de los chips de Apple y de la competencia son unos datos buenísimos, pero la diferencia está cuando lo comparamos con los anteriores predecesores, porque es que el chip M4 es más potente que el M3 Pro y por supuesto muchísimo más potente que las generaciones anteriores, así que vamos a comprobarlo. Aquí en esta gráfica vamos a comparar el M1, el M2, el M3, el M4 y las correspondientes versiones de M1 Pro, M2 Pro y M3 Pro. Obviamente el M4 Pro todavía no lo tenemos entre nosotros. Si vemos en las puntuaciones single core, hay un salto muy grande entre el M3 Pro y el M4 y por supuesto con el M3 hay un salto de unos 800 puntos, cosa que no ha sucedido antes nunca. Siempre ha habido un salto de unos 200 o 300 puntos. Esto por supuesto se multiplica al aplicar el multicore, viendo cómo el M4 es más potente que el M3 Pro. Y multiplicando por 2, por ejemplo, los datos del chip M1 con 7.000 y el M4 con 14.000. El rendimiento gráfico sí que tiene una buena puntuación, obviamente es mejor que el M3, pero no tan bueno como el M3 Pro. Al fin y al cabo, el M3 Pro tiene muchos más núcleos gráficos, por lo tanto, a nivel gráfico, el M4 estaría similar al M2 Pro. Y por último, en el aprendizaje automático o inteligencia artificial tenemos una puntuación bastante similar. Sí que ha habido un buen salto desde el M1, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que también el Machine Learning se apoya mucho en los núcleos gráficos. Por eso la mejor puntuación de Machine Learning la tenemos en el M3 Pro. Aún así es una diferencia bastante pequeña en comparación con el M4, así que ojito con lo que pueda venir.
Por lo tanto, sí, este es un vídeo corto porque no hay más que comentar. Los datos hablan por sí solos. Apple revolucionó el mercado con el Apple Silicon y con el chip M1 y lleva una trayectoria impresionante. Por lo tanto, es normal que Apple tuviese prisa por sacar este chip M4 y lamentablemente pues sacaron el M3, que por supuesto no es malo, pero comprendo pues a los clientes que, bueno, pues se compraron un ordenador y ahora pues 6 meses después te sacan el M4. Defendible o no, ya lo analicé en el otro vídeo. Yo en este caso tengo un M2 Pro, así que me salvo, por así decirlo. Al fin y al cabo es más antiguo. Y bueno, pues muchísimas ganas de ver esos nuevos procesadores en los Mac, que todo apunta a que será en torno al mes de octubre de este año. Así que nada, déjame en comentarios qué te parecen estos datos y nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo muy grande. Chao.